emisora de Radio Ser de España, con su periodista Àngels Barceló, acaba de transmitir un publireportaje de 2 horas desde la ciudad de Gaza. El programa ha sido transmitido en otros países que poseen empresas de la cadena Prisa, dueña de la SER y de diarios como El País de España. Paquetes como estos, que contienen azúcar, que contienen harina, que contienen aceite, que contienen leche, se reparten a 800.000 personas en Gaza, refugiados palestinos en situación de extrema pobreza que no tienen cómo comprar el alimento. Estamos en un centro de distribución de UNRWA. De aquí salen estos paquetes, aquí los recogen esos refugiados palestinos. Es importante la participación de la gente, es importante la ayuda. Para eso yo les invito, manden al 28014 la palabra Gaza o entren en la página web vocesdegaza.com. El reportaje ha sido realizado para fomentar las donaciones a las magras arcas de la UNRWA. De allí que debamos considerar este material no como periodístico, sino como un publireportaje. La UNRWA mantiene una relación de colaboración y tirantez con el grupo islamista Hamás que gobierna la Franja de Gaza. Para los periodistas profesionales que hemos resumido y analizado el programa, no nos cabe dudas que el programa de Àngels Barceló ha sido coordinado con el islamista Hamás en Gaza. Sería imposible hacerlo de otra manera, como lo muestra el excelente informe de la ONG italiana Seconda Stampa. Hemos apartado las entrevistas personales con habitantes de Gaza para señalar los errores fácticos expresados por Barceló o profesionales de la UNRWA, y también hemos señalado las ocasiones en donde un periodista profesional debería haber contextualizado o agregado información relevante para un problema tan complejo. Al ser un publireportaje, la intención evidente es demonizar a Israel, ocultando información indispensable para comprender la situación en Gaza. Veamos de lo que no se habla. 1. Que Gaza es gobernada por el grupo terrorista Hamás, que es reconocido como tal por la Unión Europea y Estados Unidos. 2. Que el Hamás ha lanzado 15.000 cohetes en los últimos 10 años contra Israel, y que esa es la razón del bloqueo legal para evitar la entrada de más armas. 3. Que Gaza es bloqueada por el sur por un supuesto país que no está en guerra con el Hamás como Israel. Hablamos de Egipto, y eso es obviado adrede por la cadena SER. Y 4. Que el interés humano en Gaza es moralmente selectivo. Àngels Barceló y UNRWA han obviado llamativamente hablar sobre la persecución y matanza de cristianos en Gaza, la humillación de las mujeres por parte de los grupos islamistas y la utilización de niños como escudos humanos. Antes que nada quiero explicarles que les hablo desde el piso 14 de un edificio alto de Gaza, el centro de medios lo llaman, un objetivo goloso y como tal ha sido castigado duramente en ocasiones anteriores. Ante mi vista, una vista magnífica de la ciudad de Gaza, porque esto es una ciudad con torres como esta, con casas más bajas, con sus tiendas, con su tráfico, que seguro escuchan, con su trasiego, con sus cafeterías, pero aquí acaba la normalidad. Pero hay más, de aquí no se sale con facilidad. Ni siquiera se entra con facilidad. Si tienes amigos fuera, no pueden venir a verte. Si necesitas salir para un tratamiento médico, el proceso es tan complejo y agotador que hay gente que prefiere dejarse morir. Las deliciosas naranjas, que durante años se han cultivado aquí, no tienen quien las compre fuera, no pueden salir. Pero es que ni siquiera su productor puede salir a buscar clientes. No crean que les estoy contando una fantasía. Esto es Gaza, la Franja de Gaza. Y me gustaría que la imaginaran en sus cabezas, lo que es una franja, algo alargado y estrecho, tan estrecho que alguna de sus partes no llega ni a los 5 kilómetros, los que muchos de ustedes hacen, por ejemplo, para ir a trabajar. Aquí se darían contra un muro de hormigón. Y al otro lado de ese muro está Israel, quien decide lo que necesitan los palestinos de Gaza, quien decide quién entra y quién sale, quien decide permitir la entrada de lo básico. ¿Pero qué es lo básico? Para Israel lo suficiente para sobrevivir, para los palestinos la destrucción de su presente y de su futuro. Les decía que esto es una franja estrecha y alargada, pero vamos a ponerle datos, kilómetros, población e historia para que entendamos de qué estamos hablando. Rafa Panadero. Son apenas 40 kilómetros de largo y no más de 15 de ancho. Una pequeña franja, literal lo de franja, encajonada entre el mar y una verja militarizada. Dentro hoy viven 1.700.000 personas, lo que la convierte en una de las zonas con más densidad de población del planeta. La mitad de ellos son niños, más del 70% son refugiados y 3 de cada 10 de los que están en edad de trabajar no encuentran empleo. Ese paro se traduce en miseria. 4 de cada 10 familias viven por debajo del umbral de la pobreza y el 80% dependen de la ayuda humanitaria que les da la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. La situación se ha hecho especialmente complicada
desde 2007. En Gaza, decir 2007 es decir bloqueo, el que impuso Israel ante la llegada al poder de Hamás tras su victoria en las elecciones del año anterior. Porque aunque Israel, que controlaba el territorio desde la Guerra de los 6 días, en el 67, se había retirado de la franja 2 años antes, en 2005, pues siempre mantuvo el control, el poder para decidir qué o quién entraba o salía de allí. Tras ese bloqueo de 2007 vino 2008 y con él la operación militar Plomo Fundido, la respuesta de Israel al lanzamiento de cohetes desde Gaza. Más allá de los muertos, unos 1.300, se estima que hubo más de 180 millones de dólares en pérdidas directas, más otros 44 asociados a las 600.000 toneladas de escombros que se generaron. Salir de esa situación, recuperar la economía, exige mucha imaginación, suena algo casi imposible. La pesca podría ser un buen recurso, pero aunque hay más de 3.000 pescadores no tienen acceso al 85% de las aguas que les corresponderían según los acuerdos de Oslo. Y hablando de agua, el acuífero de Gaza ya casi no sirve. A este ritmo quedará del todo inutilizable en 2 años y ya no se podrá recuperar nunca más en 2020. Ese año en el que, según la UNRWA, la agencia de la ONU, si las cosas no cambian, más allá de todas estas cifras, Gaza será un lugar inhabitable. Antonio, Israel mantiene la ocupación de Gaza, a pesar de que, lo decíamos antes, hubo retirada de sus efectivos civiles y militares. ¿Por qué seguimos? ¿Por qué se sigue hablando de ocupación? ¿De qué ocupación estamos hablando? ¿Qué quiere decir ocupación? Antes han definido a Gaza como una cárcel al aire libre. Imaginaros, para todos los oyentes, cómo un espacio está controlado, aunque no exista presencia militar al interior, pero no es posible entrar bienes, no es posible entrar personas, no es posible salir, no es posible utilizar las áreas aledañas, no es posible desarrollarse, no es posible comunicarse, no es posible tener un control de la población. Todos esos elementos, según el derecho internacional, incluyen una situación de ocupación. Y es verdad, ¿no?, que cuando uno llega a Gaza hablas de ocupación y uno se imagina, ¿no?, y eso es lo que yo intento trasladar a los oyentes, pues la presencia militar, pues tanques, a lo mejor soldados israelíes, esto no existe. Hablamos, Jesús, de otra forma de ocupación, ¿no? Sí, porque ocupación no es estrictamente la presencia física dentro del territorio, sino que yo creo que no hacemos metáfora ninguna cuando se dice que Gaza es la mayor prisión del planeta, en el sentido de que hay un control absoluto de todos los ámbitos de la vida social, política y económica del 1,7 millones de personas que viven en la franja, en la medida en la que ni por tierra, ni por mar, ni por aire pueden salir ni entrar. Recordemos, por tierra solamente hay una pequeña salida con Egipto, que obviamente controla y decide cuándo abre y cierra la potencia ocupante, Israel. Con el resto del territorio del propio Israel para conectar con Cisjordania, también hay un paso que sigue controlando Israel. Por mar hay apenas unas 6 millas náuticas en las que se permite a los pescadores, también con mucha arbitrariedad que determina que de vez en cuando se suspende esa actividad pesquera, el poder utilizar esas aguas, pero en otros casos, como digo, ni siquiera las 3 millas que en principio han sido también acordadas. Y por aire, ese espacio aéreo tampoco le pertenece a las autoridades de Gaza, sino que el control, y siempre recurriendo a la misma idea, por razones de seguridad, las asume Israel. Luego, en ese sentido, como digo, es algo que físicamente podemos entender como una ocupación total. A pesar de estar a orillas del Mediterráneo, porque yo también les quiero explicar que este sitio podría ser un paraíso. Este sitio podría ser la típica ciudad de costa, con sus mezquitas, con sus casas, con su paseo marítimo, con su playa, pero es una playa que tiene una línea negra, absolutamente oscura. Es un mar completamente contaminado, un mar en el que tienen que pescar, además, los pescadores, que no se pueden alejar más de 3 millas de la costa. A veces les dejan 6, pero a veces hacen esas cosas que les dejan 6 millas justo cuando empieza la veda. Cuando no pueden salir a pescar, les dicen que pueden ir 6 millas. Antonio, volvemos al origen de todo. Porque no, nos decía el doctor, la gente compra unas desalinadoras o unos filtros caseros y lo hace. ¿Por qué no se puede hacer esto a gran escala? Aquí vive 1.700.000 personas. La restricción de movimientos, la restricción de bienes. Pues decir, volvemos al principio. Volvemos al principio, es el bloqueo en el que Gaza está incluida. No solamente supone una ocupación militar establecida por el derecho internacional, sino que supone además un bloqueo constante de cualquier elemento que pueda salir o entrar. Y eso significa
primero, bajo el punto de vista del derecho internacional, es un castigo colectivo que está completamente penalizado, pero además significa que los pocos elementos de subsistencia que existen en Gaza van desapareciendo, no se renuevan. Y eso es un poco, tiene el efecto que antes mencionaban en el temperamento, en la personalidad y en la mentalidad de la gente. Porque no solamente no tiene presente, sino que el futuro no es que esté hipotecado, es que está perdido. Jesús, dice el doctor, no hay futuro en Gaza. ¿Qué hace el mundo ante esto? Ese es uno de los elementos principales a destacar, porque a lo que estamos asistiendo de forma clara y sostenida desde hace décadas es, por un lado, a una estrategia de deconstrucción. Digo a veces, por ironizar, que antes de que nuestro afamado Ferran Adrià deconstruyera la tortilla española, aquí ya se estaba deconstruyendo a Gaza para intentar evitar que pueda tener un futuro, precisamente, es decir, para eliminar cualquier posibilidad de un desarrollo autónomo de la franja, y evidentemente lo mismo cabría decir de Cisjordania. Por lo tanto, hay un intento deliberado con una estrategia de hechos consumados que lo que busca es crear unas condiciones que imposibiliten el futuro. Pero por otro lado, lo que hay también es una constante violación de un derecho internacional, antes se ha citado, puesto que estamos hablando de una ocupación. Israel es la potencia ocupante de Gaza y tiene unas responsabilidades que no asume. No las asume y no juega con una impunidad con la que no cuenta ningún otro Estado en el planeta, que le permite mantener ese comportamiento sin ningún tipo de consecuencias, sanciones o presiones de ningún tipo. Por lo tanto, hay una pasividad generalizada de la comunidad internacional que permite a Israel seguir manteniendo esa posición y que, en todo caso, a lo que lleva esa comunidad internacional es intentar ayudar, parchear algunos de los problemas más llamativos de esta población con ayuda humanitaria, que evidentemente siempre será necesaria, pero que no puede ser nunca la solución a estos problemas, sea la que desarrolla la UNRWA o cualquier otro de los múltiples actores humanitarios que se mueven también en la Franja de Gaza, con todas las limitaciones que ya se han dicho. Tú decías, Isabel, yo trabajo aquí debajo, tú eres periodista. Sí. Trabajar aquí es complicadísimo. Es complicado porque, bueno, a pesar de, vives bajo una presión mediática, cada día hay algo nuevo. Yo trabajo para un medio que cubre mucho esta zona. No es lo mismo que hablamos en España, donde casi nunca sale Gaza y Palestina, sobre todo ahora, hoy por hoy, con tantas guerras, con Siria, con Ucrania, etcétera, etcétera. Pero, bueno, aquí lo que ocurre es que cada día hay un herido por disparos en la línea verde, entonces tienes que enfundarte pues el chaleco antibalas, el casco e ir. A veces disparan contra nosotros. De hecho, nos han disparado. Vinieron parlamentarios europeos de España hace un año. Estuvimos en la línea verde. Ellos estaban como escudo humano para proteger a los agricultores que estaban trabajando, pues recogiendo el trigo. Y los israelíes dispararon. Son francotiradores. Obviamente, si quieren darte, te van a dar. Y cuando no te dan, pues que es casi peor, ¿no? Porque es que ya notas, ya te sube, digamos, la adrenalina, el miedo, porque es que oyes ráfagas de disparos, pero no sabes dónde van. Nos hablaba de los agricultores, de esa línea verde. Hemos hablado del agua, pero yo quiero hablar también de dos sectores económicos de la franja que están amenazados por un bloqueo natural. Y son dos sectores que cuando uno ve este lugar piensa que deberían ser básicos para la supervivencia de la gente de aquí, como son la agricultura y la pesca, Carmen. Sí, son los dos sectores clave que mantenían pasado a esta tierra bloqueada. La agricultura aportaba antes del cerco casi un 40% de la economía local. Gaza es famosa por sus fresas, sus manzanas o por sus naranjas. Las fronteras han acabado estrangulando un vergel que al otro lado de la valla crece abundante en los kibbutz de Israel. La zona de seguridad de unos 500 metros Gaza adentro impide que los dueños de esa tierra la cultiven con normalidad, porque cada uno de sus pasos puede ser entendido como sospechoso. Así es la situación. Son cosas que pasan aquí, en Gaza, que hay 1.700.000 personas. UNRWA, por ejemplo, da de comer a 800.000. También yo quiero, cuando antes decíamos, explicábamos lo que es una franja, pongan en su cabeza a 800.000 personas. 800.000 personas que tienen que vivir de la ayuda que se les da. Insisto, no porque no haya comida, no porque no entre comida, que entra de la manera que entra, sino porque no tienen acceso a ella. Por cierto, Thais, ¿vosotros tenéis algún problema en la entrada de comida, en la entrada de provisiones aquí? La verdad es que no. O sea, por ahora, y toquemos madera porque aquí nunca se sabe qué es lo normal y qué no es lo normal, no hemos tenido ningún problema para entrar la comida.
Hemos estado, yo le decía antes, esta mañana, en un centro de salud. Hemos hablado con una doctora maravillosa. Yo creo que es la persona que mejor ha sabido retratarnos, dibujarnos cómo está la salud en Gaza. Álvaro Zamarreño. Sí, es la doctora Gada Yabba, una de las responsables de salud entre los refugiados aquí en la ciudad de Gaza, en un sitio con la mitad de su población por debajo de los 18 años. Precisamente las mujeres en esa edad reproductiva y los niños son los que más sufren por ser los más vulnerables. Uno de los problemas es, por ejemplo, la altísima tasa de fertilidad. Muchas veces las mujeres rechazan nuestro consejo de no quedarse embarazadas por problemas de salud, por miedo a que les abandone su marido. Cuenta el caso de una de ellas que murió porque le pudo más ese miedo al no a su marido que el riesgo que corría a su salud. Violencia de género agravada por las circunstancias vitales. Equipamientos básicos que no pueden entrar. Por ejemplo, algo tan básico como las máquinas de radioterapia, aquí no las hay. Pero pacientes a los que se les hace eterna también la espera para salir a tratarse. Incluso los que tienen el permiso para cruzar a Israel para tratarse pasan por el sufrimiento de cruzar los largos pasillos y los controles de seguridad, de los que no libran, por ejemplo, una leucemia que nos contaba. Incluso el bloqueo genera enfermedades. Es la diabetes, es la hipertensión o el colesterol, pero también la ansiedad, las depresiones, que al final desembocan en la agresividad o los cambios de conducta. Todo esto motivado por esa vida dentro de un encierro. Hay gente que no puede ir a recibir tratamiento fuera, decía, es muy pobre, hay gente que no tiene acceso, pero después es que es doloroso, pesado, ¿no? Tener que cruzar, si te dan permiso, las horas que tienes. ¿Esto cómo funciona? ¿Qué se hace? Primero tienes que tener el permiso para ir a tratarte fuera de Gaza, a Cisjordania o Israel o a Egipto. Si tienes el permiso, eres muy afortunada. Y si vas, van felices porque tienen permiso. Van a las fronteras, tardan días. A veces vas a Egipto un día, 2, 3 y vuelves a casa hasta que abren la frontera. En Erez también tienes que cruzar la frontera a pie. Creo que lo has visto tú misma. Sí. Y son gente enferma. Son gente que a veces que llevan el medicamento con ellos. Son niños que sufren de leucemia, sufren de... A veces son recién nacidos que van en incubadoras. Y tú, imagínate, irte en una incubadora sin oxígeno. ¿Cómo vas a cruzar sin oxígeno? Van los enfermeros y van las bombillas de oxígeno porque si no les das el oxígeno va a morir este recién nacido. Y un recién nacido tiene que cruzar la frontera en una incubadora a pie. Para cruzar la frontera en el paso de Erez, como nos decía, quiero contarse, porque me decía ella, tú lo has visto, yo quiero que también los oyentes piensen que uno no es que llega con el coche y entrega su pasaporte y se levanta una barrera y pasa y ya está en otro sitio, en este caso estaría en Israel. No, uno pasa unos controles, pero luego tienes que caminar por una especie de túnel vallado, con una alambrada, de la que uno no puede escapar de ninguna de las maneras. Pero no es que sea de 20 o de 30 metros, es un kilómetro y medio aproximadamente. Hay unos pequeños coches, carritos de golf, imagínense ustedes, por compararlo con algo, que llevan el equipaje. A veces hay algunas sillas de ruedas, también vi yo algunas sillas de ruedas, pero imaginen que ustedes están enfermos, que ustedes se encuentran mal, que ustedes tienen que irse a Israel a recibir tratamiento y tienen que pasar por todo esto. Hoy nos decía la doctora con la que hablábamos que hay personas que prefieren dejarse morir. Sí, hay mucha gente que prefiere morir. Porque si vas a perder esos meses de vida que te quedan en las fronteras y además recibir tratamiento fuera de Gaza, sabes que vas a estar 1 mes, 2 meses, por ejemplo, en Cisjordania recibiendo radioterapia y a lo mejor son los últimos 2 meses de tu vida, prefieres quedarte esos dos meses con tus hijos. Supone. Yo quiero saludar también a Isabel Miguel Emperador. Ella trabaja en Alianza por la Solidaridad, coordinadora del programa de Derechos de las Mujeres en Oriente. Isabel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. La mujer, el colectivo, otra vez, y es algo que nos encontramos en todas las crisis, incluso, déjame que diga, en la crisis en España, con el paro, con la precariedad económica, la mujer también es la más vulnerable. ¿Qué problemas tiene la mujer aquí? Bueno, la mujer aquí, aparte de que esta sociedad es una sociedad patriarcal, es una sociedad con unos valores muy conservadores y muy tradicionales, pero es verdad que la situación de bloqueo y la situación en la que está viviendo la Franja de Gaza, que la habéis descrito muy bien, hace, digamos, que todas las medidas
para que la mujer limite su capacidad de movimiento, su capacidad de oportunidades, su capacidad de acceso a diferentes recursos, se vea muchísimo más limitada. El espacio, digamos, tradicional de la mujer es su casa, ¿no? Digámoslo así, y digamos que las oportunidades de buscar un empleo o un trabajo se ven mucho más reducidas y se utiliza, digamos, la limitación de los movimientos y de la libertad como una medida de protección, digámoslo así, por parte de las familias, por parte de la suegra, yo creo que lo has explicado muy bien antes, por parte de los hermanos, por parte de los padres, por parte de los maridos, ¿no? Incluso mujeres que a lo mejor están viudas o divorciadas, que es una tasa muy pequeña. Las divorciadas también se ven de alguna manera sometidas a esa presión de la familia política, sobre todo si viven en la misma casa, para tener una capacidad de movimiento muy limitada. Isabel, ¿violencia machista también hay aquí? Sí, hay una tasa de violencia muy elevada. Bueno, digamos que en general en Palestina la media es del 37% de mujeres alguna vez casadas han sufrido violencia en los 12 meses, y esa tasa es del 51% en la Franja de Gaza. El 58% declaran haber sufrido violencia psicológica, el 76% es en Gaza. Violencia económica, o sea, todo lo que sería, digamos, la limitación de acceder a no solo de acceder a un empleo, sino de controlar el dinero, digamos, en la casa o tener un dinero para sus propios gastos. Bueno, pues un 88% de mujeres en Gaza declaran haber sufrido violencia doméstica. Otro 78% declaran haber sufrido aislamiento social forzado. Un 34% violencia física y un 14% violencia sexual. En la cadena SER, hora 25, Ángeles Barceló. 10:36 de la noche, 9:36 en Canarias, 11:36 en Gaza, haciendo llegar a los oyentes de la cadena SER, a los oyentes de hora 25, los efectos que un bloqueo, los efectos que un cierre de un paso, los efectos de una decisión unilateral de dejar pasar mercancías, personas, alimentos, máquinas, los efectos que todo esto tiene sobre una población de 1.700.000 personas que viven en una estrechita franja, en la Franja de Gaza. Estamos refugiados de Siria, ahora en Gaza. Quiero hacer un pequeño recorrido breve por 3 puntos. María José Torres, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Ángel. María José es directora adjunta de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios para los Territorios Ocupados Palestinos. Situación de los refugiados en Cisjordania. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones? Pues en Cisjordania tenemos alrededor de 1 millón de refugiados registrados. Hay 2.2 millones de refugiados en Palestina. Entonces tenemos uno más o menos en Cisjordania. Yo quisiera a lo mejor esta noche, para hacerlo más concreto, hablar del caso de un grupo que está ubicado en este momento en la zona de la periferia de Jerusalén, que es una comunidad beduina compuesta de unas 2.800 personas en 18 comunidades distintas, de los cuales 85% son refugiados registrados con UNRWA. Es una comunidad que lleva asentada en esta zona muy cerca de Jerusalén y entre 2 grandes bloques de colonias israelíes que realmente están en este momento en riesgo de ser reubicados. Hay 3 planes en este momento en marcha por parte de Israel y algunos planes también de crear en la zona donde están viviendo, ampliar un asentamiento que se llama el E1. Estas comunidades, cuando les preguntan, y tanto UNRWA como OCHA como la Oficina para los Derechos Humanos y los colegas que trabajan en temas de protección, qué es lo que quisieran hacer con su vida, es decir, si quieren quedar ahí o quieren ir al nuevo plan que les ofrece las autoridades israelíes, siempre dicen que lo que prefieren es volver a sus tierras originales que están en el Negev. Pero lo que sí estamos tratando de señalar es que si se da un movimiento de estas comunidades, sin los mínimos requerimientos de consentimiento voluntario, esto podría dar lugar a una situación de transferencia forzada de población, un delito bajo el derecho internacional humanitario. Virginia Villar es responsable del Departamento de Coordinación de UNRWA en el Líbano. Virginia, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es la situación de los refugiados en Líbano?
Pues mira, en Líbano se estima que en la actualidad hay unos 330.000 refugiados de Palestina. De estos, 280.000 que ya residían en el país y unos 52.000 que han llegado desde Siria en los últimos 2 años. Más de la mitad de la población vive en campos o en aglomeraciones cerca de los campos. Su situación se caracteriza por la falta de esperanza de la que hablabais en Gaza. Sí. Aquí es crónica, porque sobre todo por las condiciones deplorables en las que viven, pero sobre todo también porque los refugiados palestinos en Líbano se enfrentan a una limitación considerable de derechos civiles, de acceso al mercado laboral, a la propiedad o acceso a los servicios básicos. Virginia, muchísimas gracias. Nosotros hemos querido hoy poner el foco en Gaza, como lo ponemos otras veces, en otros puntos de los que casi no se habla, pero donde se sufre, donde se vive y al final donde se intenta superar. Hoy tocaba Gaza, tocaba esta ciudad, en la Franja de Gaza, que a esta hora de la noche suena de esta manera. A que la encuentran muy silenciosa. Es que es una ciudad, como les decía, sin luz y sin casi vida a esta hora de la noche. Mañana será otra cosa, porque mañana volverán a luchar para poder seguir.